Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen, gran y potente Dios. Y para ello les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 14. Primera de Pedro 3, 14. Dice la palabra del Señor: mas también si alguna cosa padecéis, sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Estimados hermanos, el título que tenemos en el sermón de esta mañana es sencillo: el sufrimiento que no debemos evitar. El sufrimiento que no debemos evitar. ¿No es curioso que habiendo sido criados para evitar el dolor y el sufrimiento, ahora yo me aparezca y les diga que hay un tipo de sufrimiento que haríamos bien en soportar con gozo y que haríamos bien en no evitar? No es extraño, mis hermanos, que en una sociedad que está desesperada en enseñarle a las personas cómo evitar el sufrimiento, bien sea por medio de técnicas de relaciones humanas o de relajación o de actividades grupales o de actividades terapéuticas, no es extraño que ahora yo trate en esta hora de persuadirlos que hay un sufrimiento que es de bendición para el alma, y sobre todo que hay un sufrimiento que otorga la gloria y la alabanza a nuestro buen Dios. Al estándar del mundo sí es extraño, porque el mundo no quiere sufrir. El mundo y los que en él están, es decir, aquellos que están apartados de Cristo, son hasta descarados. ¿Saben por qué? Porque ellos ni siquiera están dispuestos a sufrir las propias consecuencias de su pecado. No solamente se rehúsan a sufrir, claro, por causa de alguien a quien ellos personalmente no conocen, que es Cristo, sino que también se rehúsan a admitir que pecan a diario en contra de Dios y evitan a toda costa sufrir aflicciones a causa de su propio pecado. Hermanos, ¿acaso no es menester tuyo como cristiano dar gloria y honor y alabanza a tu Dios, aun si eso significa que por algún tiempo tu fe sea puesta a prueba por medio de enfermedad o de persecución o de calumnias o de vituperio? Sé que usted estará de acuerdo conmigo, sé que usted anhela honrar a Dios, sé que usted lo quiere agradar, sé que usted como creyente le quiere obedecer y por tanto este mensaje es para esas personas que quieren honrar y glorificar al Dios único que nos enseña la Escritura. Lo lamentable del asunto y a manera de introducción es que aún muchos dentro del pueblo de Dios han crecido en sus primeras épocas cristianas
con la falsa enseñanza de que la aflicción viene como castigo de Dios, de que el sufrimiento no sirve ningún propósito alguno. Y nos han enseñado, bueno, a mí no tanto, sé que a algunos de ustedes quizás sí, y nos han enseñado a declarar, a atar, a desatar, y como dice una hermana, a echar por tierra, y otra sarta de cuestiones para librarnos de la aflicción. Hemos crecido, mis hermanos, con la falsa creencia de que las aflicciones, las enfermedades, las disciplinas y las correcciones del Señor no son buenas para el alma. Hemos crecido tratando de evitarlas, y cuando vienen a nosotros hemos crecido en la fe cristiana tratando de que no pasen un periodo de tiempo considerado por nosotros como algo razonable. Es decir, cuando viene un periodo de tiempo y ya la aflicción permanece y nuestras almas se acongojan, decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Pero no siempre las aflicciones, y ahorita lo vamos a ver. Déjenme refrasear esto: siempre toda aflicción que venga por causa de la justicia, te explico, toda aflicción que tú, querido creyente, sufras por hacer lo bueno, por obedecer la ley del Señor, por sujetarte a sus mandamientos y a sus estatutos, por decir la verdad, por alabar a Cristo, por proclamar el Evangelio y por ser fiel, todas esas aflicciones son de bendición para tu alma, y tú harías mal, muy mal, en afanarte a no tenerlas más. Pero mis hermanos, para propósitos de comprender el mensaje del apóstol Pedro, es necesario recordar que al comienzo de la carta, él nos permite ver que el pueblo de Dios, que aquellos a quienes Pedro le escribe, estaban siendo afligidos. Ustedes harán bien en recordar que Primera de Pedro es una carta para los expatriados. ¿Dónde lo encontramos? Aquí lo podemos ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A los expatriados. Versículo 6. ¿A quiénes? A quienes ahora por un poco de tiempo estaban siendo afligidos en diferentes pruebas. ¿A quiénes? Versículo 7. A quienes estaban siendo probados por medio del oro. A ellos. Y te voy a decir una cosa. Este mensaje es para ti por una de dos razones. O porque bien ahora estás en aflicción, mi hermano. O porque bien ahora estás en aflicción, o porque pronto lo estarás. Pastor, usted no es profeta, las profecías cesaron. Oh, sí, ya lo sé. Pero ninguno de nosotros puede decir que no ha pasado una aflicción, y ninguno de nosotros podrá jamás decir: no voy a pasar ninguna otra aflicción. Así que, o la estamos viviendo ahora, o pronto la viviremos. Primera de Pedro 6, en lo cual vosotros os alegráis, es decir, os alegráis en la salvación que le aguarda al pueblo de Dios al final de los tiempos. Pero ¿qué era aquello que estaba viviendo a aquellos a quienes Pedro les escribe? Aunque aún por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La audiencia del apóstol Pedro es una especie de tipo de nuestra iglesia y de cada iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo entero. Sí, mis queridos hermanos, somos una iglesia triunfante, somos una iglesia que avanza, somos una iglesia como un instrumento precioso en las manos del Omnipotente, pero somos sufridos. ¿Por qué? Lo veíamos en las conferencias, porque vivimos en un siglo malo. Sí, tenemos bendición del Señor. Sí, el Señor permite que nosotros como iglesia continuemos influenciando al mundo, aunque ese no es el principal objetivo nuestro. Sí lo hacemos, pero somos una iglesia sufrida, seremos una iglesia perseguida. Y si ahora nos quejamos, entonces abróchese el cinturón, mi hermano, porque esto se va a poner mejor. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros no hemos sido afligidos ni una fracción
de lo que históricamente el pueblo de Dios ha sido afligido por el correr de los tiempos. Que nosotros ni siquiera, a manera colectiva como iglesia, hemos sido atribulados como miles de iglesias lo han sido por el correr de los siglos. ¿A dónde me lleva eso? Sencillo, mis hermanos, eso me lleva a exhortarlos en el amor de Cristo y en el nombre de Cristo, a que en estos tiempos de quietud, de calma, de paz y reposo, nos preparemos para honrar a Cristo cuando vengan los tiempos de dificultad y de aflicción. Eso es lo que debemos hacer. Debemos notar, hermanos, que las palabras del versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Este texto, las palabras que vienen después, vienen después de una serie de hermosas exhortaciones en las que Pedro busca recordarles cuál es la actitud correcta en la que los miembros de una iglesia, en la que las personas que profesan la fe en Cristo deben tener en cuenta. Vienen después de una serie de exhortaciones que nos enseñan que nosotros, no importa si estamos siendo afligidos, lo que les decía ahora, no importa si tú estás siendo afligido en este momento, o si tú, no importa si tú estás siendo afligida, lo que en realidad importa en el contexto de Primera de Pedro es que este pueblo o estas personas estaban siendo afligidas en diversas pruebas. Es decir, Pedro es claro enseñándoles que a pesar de que estaban siendo afligidos en diversas pruebas, ellos tenían el deber de continuar mostrándole al mundo entero que el verdadero cristiano, que todo aquel que profesa la fe en Cristo, estaban en un mismo sentir y que los cristianos eran personas compasivas, amorosas, misericordiosas, amigables y hacedoras del bien, como lo leíamos la semana pasada en el versículo 8. Ahora pues, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Uno se puede imaginar, bueno, estos hermanos estaban en diferentes pruebas, estos hermanos estaban siendo perseguidos, burlados, vituperados, escarnecidos, estos hermanos la estaban pasando muy mal y por ende, Ya ese deber que tenían de amarse, de servir a Cristo, de amarse los unos a los otros, de ser compasivos, por eso ya pasa a un segundo plano. Claro, porque es que nosotros, los seres humanos, cuando nos ocupamos tanto de nosotros, nos olvidamos de Dios. No, pastor, eso no puede ser. Haga el ensayo, o más bien, acuérdese de estas palabras cuando usted esté en aflicción. Cuando usted está en aflicción es el tiempo donde menos se acuerda del Señor. Usted dirá, no, es aún cuando más me acuerdo del Señor porque más oro. Pero la realidad es diferente. En el tiempo de aflicción, usted busca el brazo del hombre para ser consolado, para ser sostenido. Cuando el Señor le dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando usted está en dificultad económica, ¿usted a quién busca? Usted lo primero que busca es la mano del prestamista, sea este un banco o sea este una persona. Y siempre usted está tratando de remendar los huecos y no está esperando el trato del Señor para con su vida. Hermanos, cuando nosotros estamos en aflicción, es cuando menos nos acordamos de nuestros deberes como creyentes. Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo, sí, les ha tocado huir, están expatriados, su fe está siendo puesta a prueba, están pasando tribulación, pero aún así, sed de un mismo sentir. Ámense los unos a los otros, tengan compasión, sean misericordiosos y sean amigables. Y con esto quiero dejar el punto en claro, hermanos. De la misma manera como el fuego prueba el oro y el horno prueba la plata, así también, y quiero que me escuche, así también
Las aflicciones prueban tu carácter cristiano. Las aflicciones por causa de la justicia prueban tu carácter cristiano. Las aflicciones sacan lo mejor o lo peor de ti. Las aflicciones son especialistas en enseñarte cuán firme estás en Cristo o cuán débil estás. Las aflicciones son el medio, podríamos decir un medio de gracia, porque ellas te muestran cuán firme y sólida es tu fe o cuán débil está. Ellas son el termómetro que mide nuestra verdadera espiritualidad y ciertamente el espejo que nos muestra, sin mentirnos, cuán bien o cuán mal estás andando en Cristo. Hermanos, se van a burlar y tienen permiso para que lo hagan. Y de seguro por el internet más se van a burlar. Pero cuando yo era carismático, habían ciertas cancioncitas que tocaban mi corazón. Y hoy en día esas canciones no se me han olvidado. Y no las canto ni las tarareo, pero sí medito en su letra. Ahora, esto no es una enseñanza para que usted ahora se vaya a desempolvar las canciones carismáticas y se las aprenda y medite en ello. Eso no es esto. Pero había una pequeña canción que decía: alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas es cosa buena. Alabar a Dios cuando en la vida no hay quebranto, qué bueno es. No me acuerdo muy bien. Dice: pero yo le alabo desde mi quebranto, porque el Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y eso, mis hermanos, es una verdad tremenda. Son las aflicciones, recuerda, el espejo que te va a mostrar sin mentirte cómo estás en Cristo. Porque cuando en la vida tuya todo marcha bien, cuando estás bien con tu esposa y tu mujer, cuando estás bien con el esposo, o cuando estás bien con todos en el trabajo, o cuando estás bien en general, oh, cuán hermoso es alabar a Cristo. Venimos a la congregación, nos esforzamos, cantamos con gozo, todo es gozo, todo es alegría, salimos de aquí bendecidos. Pero cuán diferente es cuando en la vida hay aflicciones. Las caras se desfiguran, los rostros se caen, comienzan las malas actitudes y ahí es cuando verdaderamente tu carácter sale a flote. Ahí. Por eso, creyente, harás mal en librarte de una aflicción sin haber discernido cuál es su causa, como lo vamos a ver ahora, y cuáles son sus bendiciones sobre el alma. Sea cual sea el caso en el presente o haya sido el caso en el pasado, otra cosa que sucede muy a menudo cuando una persona se encuentra en aflicción es esta: una mala actitud. Pero Pedro, en su carta y en el contexto, ¿qué les dice a aquellos a quienes les escribe? ¿Qué les dice a quienes estaban siendo afligidos? Les dice: hermanos queridos, no devuelvan mal por mal. Eso lo hacen los impíos, eso lo hacen quienes no conocen a Cristo. Y así también tú. No importa la aflicción por la que estés pasando, no importa cuán férrea sea la persecución en el trabajo, no importa cuán abominables sean las mentiras que de ti se digan, no importa cuán apabullado esté tu espíritu ante la persecución de quienes te aborrecen o de quienes te tienen envidia, no importa. ¿Qué es lo que dice la palabra? No devuelvas, no puedes devolver mal por mal. Y la maldición con la que ellos te maldicen no puede salir de tus labios, porque ellos lo hacen porque es lo único que hay en sus corazones. Mas en tu corazón está Cristo, mas en tu corazón hay gracia,
mas en tu corazón está el poder para responder al enemigo con palabras suaves. Si de ti se dicen mentiras, en ti está el poder para decir la verdad. Si a ti otros te maldicen, en ti está la capacidad para proferir bendiciones. ¿Por qué? Pedro nos lo dice, porque tú fuisteis llamado para heredar bendiciones. Escucha esto, hermano, no solamente cuando viniste a Cristo el Señor te ha dado incontables bendiciones, sino que Pedro te dice, cuando otros te maldigan, tú debes bendecirlos porque tú fuisteis llamado, la herencia de la bendición eterna la tienes asegurada. ¿No es eso muy hermoso? Es como si el apóstol Pedro nos estuviese diciendo, ¿los están maldiciendo? Bueno, hermanos, bendíganlos, porque ahora ustedes tienen la bendición, y bendíganlos además porque ustedes tendrán la bendición eterna y total en los cielos. ¿Cómo vamos a responder con la maldición con la que otros nos maldicen? Eso sería desobedecer al Señor, quien nos dijo, si los tratan mal, pongan la otra mejilla para que los abofeten. Y el contexto es más grande, porque no es que el creyente siempre tenga que soportar sin reclamar sus derechos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de no responder como los impíos. Más bien, aun si ellos están en contra nuestra y nos persiguen y nos calumnian y nos vituperan y se burlan de nosotros, nosotros somos llamados por Pedro a no devolverles mal por mal. Que eso se te quede en el corazón. El creyente no devuelve mal por mal. De acuerdo a la enseñanza del apóstol Pedro, si tú eres un verdadero creyente, yo te digo esto, no importan las circunstancias, ni quién es testigo de nuestra aflicción, no importa la causa de la aflicción, nada de eso importa tanto como esto. Debemos aprender a priorizar. Escucha esto. En la aflicción no importa, pastor, es que usted no conoce por qué yo reaccioné así. Usted no sabe la causa de mi aflicción. Usted no sabe la mía, hermanos. Entonces, como ni yo sé la de ustedes, ni ustedes conocen la mía, ¿qué es lo mejor? Ocuparnos en priorizar ciertas cosas. ¿Qué es lo que debemos priorizar? Esto, mis hermanos, que no son los factores externos los que gobiernan nuestra actitud, sino la palabra de Dios. Quiero que eso quede en claro. Que en el momento de la aflicción o en el tiempo de la aflicción no son las personas que nos rodean, no son los factores externos, ni siquiera la causa de la aflicción, las que gobiernan cómo yo voy a reaccionar, sino la palabra del Señor, quien gobierna o quien debería gobernar, cómo voy a reaccionar ante una aflicción. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es quien debe influenciarnos para que nosotros respondamos de una manera honrosa ante Dios. Pero hermanos, regresemos de nuevo al versículo número 9. No devolvamos mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es claro que las aflicciones de las que me habla el apóstol son aquellas causadas por la persecución, por el maltrato, por la maldición. Y henos aquí, mis hermanos, personas de carne y hueso, pecadores redimidos, personas salvas por la gracia de Dios, en nada diferentes a usted o a mí. Hermanos que habían, estoy hablando de estos a quienes Pedro les escribe, hermanos que habían abandonado su tierra y quizás su parentela por causa de Cristo y de su verdad. Yo te pregunto, ¿qué has abandonado tú? ¿Qué te ha tocado abandonar a ti por causa de Cristo? ¿Qué has perdido tú material por causa de Cristo? ¿Cuántos azotes te han dado por predicar el Evangelio a causa de la obediencia a Cristo? ¿Qué familiares te han dicho no me mires jamás porque eres cristiano? ¿Cuántos? Ninguno o pocos.
Y eso pone en perspectiva, mis amados hermanos, el carácter privilegiado de los tiempos que estamos viviendo, que aunque son tiempos malos, aún nosotros no hemos pagado nada por causa de Cristo. Y aún así, somos infieles. ¿Ah? ¿A ustedes no les parece muy, déjenme usar esa palabra, no les parece muy extraño que solamente cuando hay disciplina, corrección, reprensión, las personas respondan? Esa es la naturaleza humana, mis hermanos. Cuando hay amenazas en el trabajo, si llegas tarde te echo, faltando 10 minutos estás en la entrada del trabajo. Así funciona el ser humano, así funcionas tú. ¿Te parecería? ¿Estarías de acuerdo? ¿Dirías amén? Si a mí me da en estos momentos por invocar el nombre del Señor y decir: Señor, queremos ser una iglesia fiel, mándanos aflicciones, tribulaciones, persecuciones, engaños, calumnias, vituperios, para que así entonces nosotros vengamos a las reuniones de oración y clamemos al Dios vivo. Bueno, esa es una oración que yo no haría. Pero como estamos viviendo en tiempos de paz, nosotros también vivimos de una manera relajada, mis hermanos. Es el ser humano. Pero ¿qué has dejado tú por causa de Cristo? Cuando el apóstol nos dice: no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, el mundo se preguntará: ¿por qué? Y la respuesta está en el versículo y en el contexto. Porque ustedes saben, y le hablo al corazón de cada creyente, porque ustedes saben que fueron salvos para hacer el bien y para bendecir. Usted no fue salvo para que se ocupara de sus asuntos, hermano. Se lo he explicado por años de diferentes maneras, en diferentes épocas, el lunes, el miércoles y el domingo en la mañana, el domingo en la tarde. Se lo he explicado con una sonrisa, se lo he explicado enfadado, se lo he explicado tanto y tan bien como yo puedo. Y se lo vuelvo a repetir: Dios no lo ha salvado para que usted viva su vida apartado de la iglesia en oposición a la ley de Dios. No lo ha salvado para eso. Si usted cree que Dios lo ha salvado para librarlo de algunas consecuencias de la muerte o para librarlo de ciertas consecuencias de otros asuntos en los que usted estaba, o si usted cree que Dios lo ha salvado para ponerlo en terrenos más firmes y más sólidos y para que usted pueda continuar en el camino del va y ven, decir: voy a la iglesia y luego vengo a casa y no hay servicio ni compromiso. Si usted cree que Dios lo ha salvado para eso, yo lo desafío a que usted escudriñe en la Escritura si ese es el propósito por el cual Dios salva. No, hermanos, Dios no salva para eso. Dios salva para incrustarnos en la corona cual joyas de gracia y exhibirnos para su gloria delante del mundo impío. ¿Estás reflejando la gloria de Cristo en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida, en la iglesia? ¿Estás sufriendo por tus pecados o por causa del Dios que te ha salvado? Vaya enseñanza, mis hermanos, vaya enseñanza. No devolver mal por mal, no devolver mal por mal. Hermano mío, pero continúo hablándole a su corazón. Sin temor a equivocarme, todos hemos recibido daño de otras personas. A todos nos han hecho cosas malas. Todos hemos vivido en carne propia el producto de la maldad de otras personas. ¿Cómo reaccionábamos antes de ser creyentes? Como se dice vulgarmente en el mundo, queríamos matar a quien nos hacían el mal y queríamos comer del mismísimo muerto. La venganza se alojaba en tu corazón
y las maquinaciones de revancha te llevaban a imaginarte los más crueles escenarios de desquite. Y si por ti hubiera sido, si nosotros tuviésemos la potestad de en verdad asesinar a aquellos en contra de quienes pensamos mal, todos seríamos criminales en serie. Si por ti hubiera sido, hubieses vuelto a instituir el ojo por ojo, diente por diente. De hecho, si eres honesto, no conocías el perdón. El amor era algo ajeno a tu naturaleza y el odio dominaba tus pensamientos, tus palabras y tus obras. En el mejor de los casos, cuando sufrías a manos del impío, solíamos decir perdono, pero no olvido. Y en el peor solías decir tranquilo, que no, yo te agarro bajando, es decir, tranquilo, que viene mi tiempo de desquite. Así respondíamos, hermanos. Pero ahora en el Señor no respondemos así. Es que no es que Dios haya parchado nuestros corazones como el señor de la vulcanizadora parcha una llanta. Dios no ha parchado el corazón, Dios no ha remendado el corazón, Dios ha recreado tu corazón. Y si bien aún queda remanente de pecado en tu corazón, Dios no te ha hecho una criatura mitad mundano y mitad cristiano. Eso no existe. Dios te ha hecho una nueva criatura, con poderes, facultades e inclinaciones diferentes. Hermanos, el Señor ha obrado en ti, el Señor te ha amado. El Señor no solamente te ha amado para que tú puedas amar a quien causa aflicciones, sino que al mismo tiempo a ti, creyente, te digo, Él te ha amado para que tú puedas amar a quien te hace mal. Y de la misma manera como es inconcebible pensar o concebir, valga la redundancia, a Dios aparte del amor, yo quiero que entiendas esto, así también es imposible concebir a quien ha sido regenerado por el Espíritu a imagen y semejanza de Dios aparte del amor. Es decir, no podemos concebir la idea de un creyente vengativo o de un creyente rencoroso o de un creyente que busque revancha o de un creyente que no pueda perdonar o de un creyente que no pueda amar a quien lo aborrece. No se puede concebir la idea de tal creyente. Pero dicho esto, creo que sería bueno para nosotros, quienes en un sentido no hemos sufrido virtualmente nada por causa del Señor y de su verdad, sería bueno ser recordados que estas órdenes apostólicas estaban dirigidas a hermanas que estaban sufriendo en carne propia los rigores, excúsenme, de la persecución, del desprecio, del odio y de cuanta maldad estuviera alojado en los corazones de quienes los perseguían. Estos hermanos estaban siendo perseguidos y atribulados, y además de ser llamados por el apóstol a ser misericordiosos, compasivos y amigables, como lo dijimos hace un instante, ahora no podían responder a sus perseguidores con el mismo mal. Por el contrario, el apóstol tenía grandes expectativas. El apóstol tenía grandes expectativas. El apóstol esperaba a que ellos mostraran a Cristo en todo momento. Estos hermanos sí estaban sufriendo a causa de la justicia. Estos hermanos no estaban sufriendo por la mentira, quizás por la que tú estás sufriendo. Estos hermanos no estaban sufriendo por la negligencia por la que tú ahora estás sufriendo. Estos hermanos estaban sufriendo por ser fieles a Cristo. Hermanos, ¿no es triste que nosotros estemos sufriendo? Justamente, claro está, por nuestros pecados. Claro que lo es, hermano. Claro que lo es. Y tengamos el consuelo que Dios perdona el pecado. Tengamos el consuelo que si alguno de ustedes se acerca a la cruz del Calvario, arrepentido por lo que hizo y confiando en que en Cristo hay perdón de pecado, reconciliación con Dios. Y te hablo a ti también, creyente, porque hemos desarrollado la extraña creencia
de que cualquier llamado de orden evangelístico es para aquellos que todos menos a mí. No, te estoy llamando a ti y te estoy llamando al arrepentimiento. Porque si estás sufriendo a causa de tu pecado, también te llamo a que vengas pronto a la cruz de Cristo, para que seas reconciliado con el Altísimo prontamente. Las expectativas del apóstol eran grandes, hermanos, eran grandes. Y es así que para reafirmar el punto de que el creyente estaba llamado a hacer el bien, ahora prosigue el apóstol citando el salmo que leímos en nuestra primera lectura. Dice, versículo 10, porque el que ama la vida y quiere muchos días para ver el bien, guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Yo te pregunto a ti, ¿quién es el creyente? Sino una persona que ama al dador de la vida, que ama la vida que Dios mismo le ha dado y que quiere ver la vida para hacer el bien. Hermanos, nuestras vidas antes de ser creyentes eran espacios de tiempo donde el dinero era lo único que importaba. Por si esto no le caló, se lo vuelvo a repetir, porque ese fue el caso de todos nosotros. Antes de ser salvos por la gracia del Señor, por medio de la fe, lo único que queríamos en la vida era conseguir dinero, era tener una mejor casa, un buen carro, un buen colegio, y todo lo que hacíamos era en función de tener más. Y ahora, algunos de ustedes que profesan la fe cristiana quieren seguir teniendo más. Y ahora algunos de ustedes que profesan la fe cristiana quieren la vida para continuar teniendo más. Pastor, ¿me está diciendo impío? No. Lo que te estoy diciendo es que estás mal, muy mal, porque la vida que Dios te ha dado no es para que busques las cosas de este mundo. Claro, tienes que trabajar, claro, tienes que poner pan en la mesa, tienes que darle educación a los hijos, tienes que velar por la manutención de tu señora esposa, claro, tienes que colaborar con tus padres cuando ellos están desvalidos. Eso tenemos que hacer, hermanos, pero una cosa es hacer eso y otra cosa es vivir para hacer eso. Pero ¿qué nos dice el Salmo? Los creyentes amamos al dador de la vida, amamos la vida misma y queremos vivir no para nuestros deleites, no para nuestros apetitos, no para nuestras concupiscencias, ni mucho menos para con nuestra avaricia, que es idolatría, dice la palabra. Ahora queremos vivir para hacer el bien. Creyente, te lo digo claro. Si tú dices que eres cristiano y estás viviendo o quieres vivir para cuestiones diferentes a hacer lo bueno, lo justo y lo agradable delante de Dios, estás mal, muy mal. Porque la vida que Dios nos ha dado no es para que la gastemos en el mundo, sino para que la empleemos para la gloria de su nombre y para el servicio de su causa. ¿Quieres el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Ese es el creyente, queridos hermanos. El creyente es un hombre, una mujer que ama la vida, que desea la justicia, que desea andar de manera piadosa, de manera santa, apartado del pecado, en obediencia a Cristo. Estos creyentes tienen vida en sus corazones, han sido levantado de entre los muertos. ¿Has sido levantado de entre los muertos tú? Bueno, entonces fíjate, el creyente tiene vida en su corazón. Fuiste levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, obrando por medio del Evangelio. Y fuisteis levantados no para que seas rico, sino para que seas santo como Él es santo. Lo dice el contexto de la carta de Primera de Pedro. El cristianismo no era como me lo esperaba. Sí, hermano, el cristianismo no es como nosotros lo esperamos en la carne. Seguir los pasos de Cristo.
es cosa que solamente aquellos que tienen gracia en su corazón lo pueden hacer. Así que los creyentes fueron levantados de entre los muertos. Y hermanos, para nosotros son estas palabras: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1:18. Y tenemos el poder de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Primero de Pedro 2:1. Así que debe ser recordado que cristiano es aquel que anda, vive y ama como su Señor anduvo, vivió y amó, aunque por supuesto no en el grado perfecto en el que el Señor lo hizo. Hermano, el cristiano es el único que quiere vivir no para sí mismo, sino para Cristo. El cristiano no quiere vivir para servir la vanidad de su ego, o a su vientre, o a sus pasiones y apetitos carnales. El cristiano ama la vida que Dios le ha dado para sujetarse a Cristo. ¿No es eso maravilloso? Claro que es maravilloso. Claro que es maravilloso, porque éramos esclavos y el Señor nos ha liberado. Allí en la esclavitud sí que éramos afligidos, y el Señor nos ha liberado de la esclavitud para que nosotros ahora de manera voluntaria sirvamos y seamos esclavos del Dios vivo. ¡Qué hermoso, hermanos! Hermanos, las aflicciones, retomo el tema, las aflicciones del creyente no pueden impedir que cumplamos con las responsabilidades que tenemos de servir, de adorar, de honrar y de glorificar al Dios que nos ha dado vida. Para el cristiano la vida no es un medio para conseguir lo que quiere, sino una etapa de tiempo antes de recibir la herencia incorruptible. Al final, hermanos, es como si Pedro les estuviera diciendo: hermanos, yo los llamo a no devolver mal con mal ni maldición por maldición, sino a que en medio de la aflicción o del vituperio, del escarnio, de la persecución, refrenen su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. A que en medio de la aflicción ustedes se aparten del mal y hagan el bien. A que en medio de la tribulación ustedes busquen la paz y la sigan. Y espero que usted pueda ver el punto ahora que me muevo hacia el final. Si yo pudiera hablarle de una manera individual a usted, lo haría. Y tengo una pregunta. ¿Tiene vida? Si la respuesta es sí, pastor, mi vida está en Cristo, entonces permítame, yo le pregunto, ¿para qué quiere vivir? Sea honesto. ¿Para qué quiere vivir? Si tiene vida, y si tiene vida en Cristo, si esa es su respuesta, yo quiero formularle esta pregunta: ¿para qué quiere vivir? Y permítame sugerir lo siguiente: si usted no se está esforzando en la gracia de Dios para vivir una vida en la que su lengua no hable iniquidades, en la que sus labios se cierren para decir mentiras, y en la que su vida se aparte del camino del mal y siga las sendas del bien, de usted se podrá decir que su profesión de fe es tan falsa como la esperanza que tiene de ir al cielo. Le repito eso. Pastor, usted habla muy fuerte. La palabra penetra nuestros corazones, y cuando nosotros estamos en pecado sí que más nos arde la palabra. Pero se lo voy a volver a repetir. Si usted dice que tiene vida, si usted dice que el Señor le ha dado vida, si usted dice que su vida está escondida en Cristo, pero usted no quiere realmente vivir la vida esforzándose para cerrar su boca y no decir mentiras, y para cohibir sus pies de que vayan por las sendas del mal, si su vida no está en torno o no gira alrededor de esos esfuerzos racionales y voluntarios que tenemos que hacer para decir siempre la verdad y para andar por los caminos de santidad, su profesión de fe es tan falsa como la esperanza que tiene de ir al cielo.
Amigos, si usted no está viviendo en la gracia de Dios y si usted no se está esmerando por la gracia del Altísimo para vivir una vida de obediencia a la palabra de su Dios, con D minúscula se podrá decir, tiene más poder su fuerza de voluntad caída que Él. ¿Por qué? Porque nosotros los verdaderos creyentes, mis hermanos, a pesar que somos torpes en muchas ocasiones, a pesar que caemos, a pesar que trastabillamos, a pesar que algunas veces nuestra fe escasea, nosotros sí queremos vivir nuestras vidas para Cristo, conforme a la palabra de Cristo, hermanos. Sí, a pesar de eso, sí queremos vivir para Cristo. Pero vengo al versículo 13 ya. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En este versículo la intención del apóstol Pedro no es crear falsas expectativas, como alguien que dice, obedezcan a Dios y nunca nadie les podrá hacer nada malo. De hecho, ellos estaban obedeciendo al Señor, cumpliendo con la ley, haciendo lo que Dios ordenaba en su palabra y estaban pasando aflicciones. Lo que el apóstol dice es que esforzarnos por seguir las sendas del bien libran al creyente del daño que siempre viene a causa de hacer lo que es malo. Ahora, si bien el creyente, aún haciendo aquello que es bueno delante de Dios, puede, según la voluntad del Señor, recibir daño y maldad de parte de los impíos, escuche, jamás en su aflicción el creyente dejará de recibir bendiciones, ánimo, protección y gozo de parte del Altísimo. En palabras más sencillas y más claras, mientras tú estés sufriendo aflicciones por ser buen soldado de Cristo, como se lo dice Pablo a Timoteo, mientras tú estés sufriendo aflicciones por decir la verdad, por adorar a Dios, por servir al Altísimo, por obedecer los mandamientos del Señor, mientras tú estés sufriendo por hacer lo bueno delante de Él, jamás, así el mundo se te venga encima, jamás dejará de fluir la bendición de parte del trono de gracia y jamás serás desanimado y siempre tendrás gozo en medio de la aflicción. Así que vuelvo y te pregunto, ¿de dónde viene la aflicción que pasas en este momento? ¿De tus pecados o de tu fidelidad a Cristo? Yo quiero que piensen en su última aflicción y lamento extenderme un poquitico. Tengan paciencia, mis hermanos. Yo quiero que piensen en su última aflicción. ¿Cuál fue su última aflicción? ¿Fue a causa de su fervor por evangelizar? ¿Fue como consecuencia de que usted escogió obedecer a Dios antes que a los hombres? Piense, siga pensando, no se me desvíe. Piense en su última aflicción. ¿Fue producto de defender la verdad? ¿Fue maldecido por hablar de Cristo? ¿Alguien ocupó su casa con violencia por ser fiel a Cristo? ¿Fue el resultado de decir no me arrodillo frente a este o ante aquel Dios? ¿O quizás la aflicción vino después de haber obedecido la palabra? ¿De dónde viene tu aflicción? Por lo general no es consecuencia de serle fiel a Cristo, ¿no es verdad? Me atrevería a decir que aún los creyentes somos seres inclementes y despiadados con nuestras propias almas. ¿Por qué? Porque infligimos dolor, penas y angustia sobre nosotros mismos una y otra vez a causa de nuestros pecados. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Tremendo que siendo creyentes, teniendo un lugar asegurado en el cielo por la sangre del Cordero sin mancha, tremendo que aún nosotros estemos causando aflicción a nuestras almas a causa de nuestro pecado. En esas aflicciones que son causa de nuestra maldad o que son causadas por nuestra maldad, no hay mucha bienaventuranza para nosotros, sino aflicción en el sentido extenso de la palabra.
En estos valles no hay agua fresca de parte de Dios por muchos kilómetros, sino el rezago amargo de ajenjo de nuestros propios pecados. Piense en esto. Piense en aquellas aflicciones causadas por sus deudas, producto de malas decisiones financieras en el pasado. Piense en eso. Hablamos de una aflicción grande, mi hermano, porque usted no lo ha visto de esa manera, quizás no ha leído el versículo que lo pone de esa manera, pero mientras que algunas deudas son legítimas bajo todo punto de vista, a nosotros no se nos puede olvidar de la aflicción de esclavitud a que las deudas lo conducen. Escúcheme, aflicción de esclavitud. Hermanos, las deudas esclavizan y la esclavitud de las deudas aflige su alma todos los días de su vida. ¿Por qué lo digo yo? Proverbio capítulo 22, versículo 7. El rico domina a los pobres, escuchen esto, y el deudor es esclavo de quien le presta. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de quien le presta. Es decir, el que pide prestado se hace esclavo de aquel que presta. Por tanto, nunca mires las deudas como, oh, esto está muy bien. Las deudas son esclavitud para tu alma y la esclavitud trae aflicción para tu vida. Y se los dice alguien que tiene una experiencia extensa en el pasado con las deudas. Años de aflicción, años de amargura y ajenjo traen las deudas al alma del cristiano. Les voy a poner el segundo ejemplo, mis hermanos. Piensen en las aflicciones causadas por un hijo. Padres, ¿a quién tiene sentado a su lado? A su hijo. Uno está durmiendo, el otro está quietecito, el otro está coloreando. Oigan esto. Todos deberían estar prestando atención y no deberían estar coloreando. Deberían estar escuchando la palabra del Altísimo. Pero escuchen la segunda causa de aflicción. La segunda causa de aflicción es causada por un hijo a quien tú no corriges a la luz de la palabra. Hermanos, no hay mayor aflicción para ti como padre o para ti mujer como madre que ver a un hijo en su juventud desobediente, rebelde y antagónico a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque mientras estaba pequeño, su egoísmo fue celebrado, su grosería era celebrada como una gracia, su desobediencia no fue corregida y su rebeldía no fue castigada. La negligencia tuya en la crianza de tus hijos hoy será tu aflicción mañana. Otro caso que aflige muy a menudo al ser humano son las negligencias con nuestros propios cuerpos. Sé que hay aflicciones corporales que no son producto de nuestra negligencia y sé que esas aflicciones corporales nos hacen sufrir, sí. Pero hay otras aflicciones corporales que vienen como resultado de nuestra negligencia con el cuidado de nuestro cuerpo. Y ahora sí que estoy contento, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque cada vez que quería hablar de este asunto, Satanás me susurraba y me decía, tú no estás cuidando del templo del Espíritu Santo. Y ahora te lo puedo decir, no seas negligente con el cuidado de tu propio cuerpo. Porque si lo eres, eso también va a afligir tu alma. Y entre muchos casos que pudiéramos citar, otro tipo de aflicciones que parecen prevalecer en la actualidad, entre muchos, insisto, que pudiéramos citar, son aquellas aflicciones como consecuencia del exceso de trabajo. Escúcheme esto. Las aflicciones como consecuencia del exceso de trabajo.
Y repito, mis hermanos, el trabajo es necesario, pero el descanso y los asuntos de su alma son más necesarios. Hubo alguien quien, inspirado por Dios, tiene un consejo para ti, si es que tu caso es de exceso de trabajo. Hubo alguien quien, inspirado por Dios, ahorita tú vas a saber quién, tiene un consejo para ti, si tu caso es de exceso de trabajo. Ese alguien fue el que, movido por el Espíritu Santo, dijo: más vale un puño, no casas, ni graneros, ni bancos llenos, más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En otras palabras, más vale lo poco con descanso y paz que lo mucho con aflicción de espíritu. Hermanos, pero insisto, la aflicción de la que me habla Pedro no es la aflicción que viene del mundo, sino la aflicción como consecuencia de estar apartados del mundo. La aflicción de la que nos habla el apóstol es aquella que viene luego de decir la verdad, de hacer lo bueno, de desechar lo malo, de buscar el bien, de honrar a Cristo, de ser obedientes, de servir al Señor y de amarlo con todo nuestro corazón. Ese es el tipo de aflicciones a las que no les debemos buscar pronto alivio, sino en la que nos debemos gozar y aprender para la gloria de Dios. Ese es el tipo de aflicción en el que Dios nos bendice de una manera abundante y evidente. Ahora, no le estoy diciendo vayan y hagan esto o aquello para que sean golpeados, para que sufran por causa de Cristo. Hagan esto para ser maltratados y perseguidos. Y no se los digo porque esa no es la enseñanza de la Escritura. Esta enseñanza es la falacia meritoria, el mejor estilo católico romano, de que haga esto y sea golpeado para que gane favor delante de Dios. Se los digo de otra manera. Si estás sufriendo aflicciones por la justicia, por la obediencia, por tu servicio a Cristo, por tu amor por Cristo, qué bueno, me gozo por ti y quisiera yo también sufrir otras similares. Por eso les decía al principio, no es extraño que yo trate de persuadirlos de que hay un tipo de aflicción que es benéfica para tu alma. Oh sí, esta es la aflicción que es de beneficio para tu alma y que a la postre termina siendo de bendición para tu ser. Quizás usted se haya sorprendido del por qué yo le repita: no evite pagar el precio de ser fiel, no evite acabar con la aflicción a causa de la justicia, porque detrás de las pruebas que te afligen por un momento, vienen bendiciones que refrescarán todo el resto de tus días aquí en la tierra. Israel fue afligido en Egipto en sus labores pesadas. ¿Y qué dice la Escritura, mis hermanos? Dice: Jehová escuchó el clamor de un pueblo afligido y desnudó su brazo para liberarlos y sacarlos de la tierra de esclavitud. ¿Tú tienes una aflicción del tamaño de la que tuvo el pueblo de Israel? Déjame responder por ti. No es tan grande. Antes de ser madre del gran profeta Samuel, Ana fue afligida de manera extrema a causa de su esterilidad. ¿Y qué hizo ella? Clamó a Jehová y Jehová vio su aflicción y el Señor le mostró su poder. ¿Tienes una aflicción de esa magnitud? Déjame ayudarte. No la tienes. Job fue afligido a causa de sus pérdidas. Perdió sus hijos, perdió sus sustentos y perdió virtualmente a una esposa, quien le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y perdió amigos, por así decirlo, quienes no estuvieron ayudando a Job. Y yo te hago la pregunta: ¿son las pruebas que te afligen tan grandes, tan severas como la de Job? No, cierto que no.
Bueno, ¿saben qué hizo Job? Desde el comienzo de su aflicción, encomendó su causa a quien juzga rectamente. Él examinó su corazón y se dio cuenta de que no había engaño y pecado en él. Y por eso profirió las palabras que hoy retumban en nuestros corazones. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Así respondes tú ante las aflicciones? David fue afligido en gran manera al ser perseguido por su hijo impío. ¿Es tu aflicción tan desgarradora como la de David? No. Los apóstoles fueron afligidos en todo momento, latigados. ¿Son tus aflicciones llenas de látigos por amor a Cristo? ¿Son tus aflicciones producto de las amenazas de obedecer al Señor? Hermano, ¿estás en aflicción? ¿Está tu espíritu lleno de angustia? ¿Te levantaste esta mañana comiendo agua de angustia y masticando pan de aflicción? Lo primero que debes hacer es preguntarte: ¿a causa de qué estoy afligido? ¿Estoy siendo afligido a causa de mi necedad y de mi pecado? ¿Está mi alma afligida porque me he olvidado de mis deberes, porque he perdido el norte de mi vida, que es Cristo, y porque la ley del Señor no es la norma de mi vida? Cuando halles la causa de tu aflicción, sabrás qué hacer luego. Me explico. Si la aflicción de tu alma ha sido causada por tu negligencia, o por tu desobediencia, o por tu pereza, o por tu rebeldía, no se le olvide que grande es su pecado, pero más grande el Salvador que murió en la cruz del Calvario para perdonarte de ese pecado. No se te olvide que si estás sufriendo a causa de tu pecado, no pierdas de vista el pecado por el cual estás sufriendo, pero no pierdas de vista el Salvador, quien te reconcilió con Dios. No pierdas de vista las palabras del profeta que te dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Estás tú? ¿Cual siervo en el desierto clamando por un poco de agua? ¿Perdido porque has desechado los consejos de Dios? Seca está de sed su lengua. Así está tu alma seca. Levántate con esto, hermano, porque dice: yo Jehová los oiré, y yo su Dios no los desampararé. He aquí el Dios bueno, viendo nuestra necedad, viendo nuestro pecado, viendo nuestros desvaríos, viendo nuestra infidelidad y conociendo tu aflicción. He aquí tu buen Dios recordándote que así tu lengua se pegue al paladar porque no encuentras sed, no encuentras agua alguna. Ahí estará Dios para darte de beber. Él te oirá cuando clames a Él y no te desamparará. Ahora, si después de examinarte la causa de tu aflicción es tu amor por Cristo, la obediencia a la palabra, sus esfuerzos en la obra del Señor, cobra ánimo, porque la palabra te dice: y Jehová te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué? Para sustentarte con maná. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que les digo? Que en las aflicciones, cuando ellas son producto de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Cristo y de nuestros servicios, hay grande bendición. Y he aquí una bendición, que muchas veces cuando el Señor permite que nosotros seamos afligidos, cuando sufrimos por causa de Cristo y por causa de decir la verdad y de obedecerle a Él, el Señor, hermanos, nos bendice mostrándonos su gloria, mostrándonos su provisión, mostrándonos su protección, mostrándonos su amor paternal,
Por lo tanto, no le hagas un mal mayor a tu alma. Y si estás en aflicción, examínate y ven a Cristo, que en Él encontrarás raudales de gracia y de bendición. Y tu alma será refrescada y serás levantado y serás reconfortado. Y de seguro, si el Espíritu obra en ti, aprenderás y evitarás caminar de nuevo por las sendas de impiedad. Y podrás enseñarle a otros tu sufrimiento, tu aflicción, para que otro, viéndolo y aprendiéndolo de ti, no camine en las mismas sendas. Hermanos o hermano, si estás afligido por tu pecado, arrepiéntete. Y una vez arrepentido, jamás te olvides que Dios jamás ha menospreciado ni ha abominado la aflicción del afligido, ni ha escondido del afligido su rostro, sino que cuando el afligido ha clamado, Él le ha escuchado. Salmo 22, 24. Si estás siendo afligido por tu desobediencia, de nuevo a ti te digo, arrepiéntete, y una vez que estés arrepentido, derrama tu corazón delante del Señor y pídele gracia para escuchar la voz de Dios en su palabra y para obedecer todo lo que tu palabra dice, porque en el siguiente versículo hay otra promesa. Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Pero esta promesa solo se aplica para aquellos que oyen la voz del Señor y hacen conforme todo lo que Él dice. Hermanos, pidámosle al Señor la gracia. Seamos recordados que Él no nos aflige por capricho, Lamentaciones 3:33, sino con un propósito, y Él se compadecerá. Así que, como dice nuestro texto, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bendecidos sois. Dios te bendecirá grandemente. Pero cobren ánimo, porque sé que quizás el caso no es ese, en la mayoría quizás. Somos afligidos por nuestra necedad, por nuestro pecado, por nuestra desfachatez. Y por tanto, hermanos, tampoco perdamos el ánimo, porque aún en medio de eso, Dios sigue siendo Dios. Y su carácter perdonador es evidente. Y no ignorará la aflicción de quienes están siendo afligidos. Y más bien Él nos bendecirá, hermanos. Demos pues gracias al Señor por las aflicciones. ¿Por qué, pastor? Porque está escrito: por todo y en todo, dad gracias al Señor vuestro Dios en Cristo Jesús.